Muy buenas, vamos rápidamente con cada parámetro y os explico un poco por qué lo he puesto así. Empezando por los neumáticos, sí que busco que sea un poquito más del 26,5 que solemos buscar siempre, porque así tenemos un poco más de velocidad en recta, además en las curvas rápidas el coche reacciona un poquito mejor. Entonces, como vamos a penalizar un poco por la aerodinámica, luego lo vemos en la recta, pues prefiero compensarlo con esto de los neumáticos porque además da un poco más de agilidad, como digo, en las curvas rápidas. Luego el toe está bastante más agresivo atrás que delante, porque sí que el toe positivo detrás, lógicamente, me da un poco más de estabilidad saliendo de curva, puedo apretarle más. Esto además va a juego con lo que vamos a ver del diferencial, porque me gusta que esté un poquito más precargado para poder salir directamente con más empuje. Es un circuito que sí que tiene curva rápida, curva media, curva lenta, prácticamente de todo, pero es muy importante la salida de curva media y lenta porque justo después tenemos tramo de recta importante. Entonces, tener el diferencial un poco precargado sí que nos da un empuje extra desde el principio. Problema, al ser una tracción trasera y no querer subir demasiado el control de tracción, el coche es fácil que se desestabilice y por eso busco un poquito del toe. Luego el camber bastante agresivo atrás, un poquito menos delante, pero vamos, que incluso si lo lleváis a menos 4 delante tampoco vais a notar una enorme diferencia. También depende un poco de vuestro estilo, o sea, si sois más de frenar en línea recta y luego al final ya terminar atacando las curvas, o si sois más de ir frenando mucho más en giro, o sea, mucho más al límite con las cargas laterales, sí que tener más camber os va a salir más rentable. Ya sabéis que esto de los reglajes al final pues se tiene que adaptar a cada uno y por eso yo os lo cuento, por eso os voy dando cada detalle para que terminéis de pulirlo y si tenéis algún problema que sepáis dónde tocar para no cargaros todo el reglaje en general, ¿vale? Y luego el tema del caster yo también lo tengo un poco más alto, creo que de base está en 10-11 grados, yo lo pongo en 12, tampoco demasiado, porque para las curvas, no tanto las rápidas, sino las que son sostenidas, incluso a velocidad media y demás, que tienes que estar mucho tiempo girando, ese caster hace que se incline un poco las ruedas y hace que el coche sea un poquito más reactivo y yo pueda ir un poco más rápido. También, si sois pilotos de meter muchísimo giro, a lo mejor esto hace que se os desestabilice el coche, de ser muy agresivos, por ejemplo, con el acelerador, a lo mejor el caster os induce algún problema que de base no tendríais, pues entonces lo bajáis a 11, 10, incluso 9 grados y no creo que tengáis problema. De todas formas, antes de seguir, sabéis que esto os lo subo ahora fin de semana, pero desde el principio de la semana, ya que esto es un reglaje ahora mismo de la serie de Low Fuel Motorsport, desde Level Up Academy lo tenéis desde el principio de la semana, junto con la explicación, por supuesto, el archivo de instalación del reglaje, quiero decir, y todos los cursos de automovilismo real y virtual, o sea que de verdad echarle un vistazo a Level Up Academy si queréis aprender tanto cómo funciona cada uno de los parámetros, como si luego queréis aprender técnicas de pilotaje deportivo, queréis aprender a analizar datos de telemetría tanto para el pilotaje como para los reglajes, estrategias de carrera, tenéis ahí un montón de contenido, así que os invito a que le echéis un vistazo, que además el precio es que no puede ser más bajo. He dicho esto, pasamos al control electrónico. Yo lo tengo muy bajo, bueno, las vueltas de telemetría yo personalmente siempre las pongo al máximo porque es lo que más me interesa, sobre todo para los reglajes y también para analizar mi pilotaje. Entonces esto, como yo siempre analizo los setups con Motec para ver si tenemos que ajustar suspensiones o el balance de peso, todas estas cosas, yo esto siempre lo dejo al máximo. Yo recomendaría que lo dejaseis al máximo, a no ser que tengáis un problema de almacenamiento grave. Y luego los controles electrónicos, esto también depende mucho. Sí que es verdad que si lo subes te va a limitar porque no vas a poder frenar tan al límite, no vas a poder acelerar tan al límite, no vas a poder jugar tanto con el comportamiento del coche. Entonces, si tenéis un problema de que se os desestabiliza, que cada vez que tocáis el freno se bloquea, pues entonces subir el ABS y el control de tracción, ya sabéis, es más en salida, ¿vale? Tanto el TC o TC1 y el TC2, ¿vale? Que afectan tanto cuando salta el control de tracción y hasta qué punto salta, o sea, o con qué intensidad salta, mejor dicho. Y luego tendríamos el tema estratégico, que ya cada uno lo que necesite, y el grip mecánico también bastante interesante. Yo tengo el balance de freno en 57.8, sí que es verdad que si es una carrera larga y tenéis que gestionar el desgaste, a lo mejor tenéis que ir moviéndolo un poco, tanto hacia adelante como hacia atrás, en función de lo que estéis desgastando más, o si tenéis problema, a lo mejor que de repente el coche no se entra en curva, pues atrasarlo debería ayudaros un poquito, ¿vale? Y luego en cuanto a elementos elásticos y demás, sí que es importante el rango de los bump stop, que de hecho lo tenéis aquí como muy bien ilustrado, porque hay algunas zonas con muchos baches y demás. Entonces yo tengo bastante rango tanto delante como detrás, porque sobre todo hay alguna curva que es muy sostenida, que hay como mucho bache ahí. Si en cuanto vais a dar gas el coche está rebotando, vais a perder apoyo, vais a perder salida de curva. Y hay dos opciones, o que salgáis más lento de la curva o que perdáis el control, que evidentemente sería peor todavía. Entonces por eso le doy bastante rango. Y luego en las ruedas delanteras
Sí que la rigidez de los muelles es más alta, pero en proporción no. Es decir, la barrita de atrás está más alta que la barrita de adelante. Sin embargo, la anti-roll sí que tengo más rígida delante que detrás, para dar cierta estabilidad también al coche, sobre todo entrando en ciertas curvas, que no se me descargue demasiado la rueda interior y se sobrecargue demasiado la rueda exterior. Entonces, para controlar eso, sí que tengo la barra anti-roll un poco más rígida delante que detrás, aunque también está bastante alta de por sí. He intentado como jugar un poco de pongo más rigidez ante el balanceo y menos individualmente delante y casi viceversa detrás. Y luego lo que os comentaba de la precarga del diferencial, que tampoco la tengo muy alta, o sea, si controláis muy bien el coche saliendo de curva y tal, incluso la podéis subir más, pero ya que esto es un reglaje para que le sirva a todo el mundo y luego que cada uno termine de pulir sus cosas, esto es algo equilibrado. Insisto, si queréis más empuje saliendo de curva y controláis bien el coche sin tener que activar el control de tracción y ponerlo al 5 o al 6, que eso sería como una especie de trampa que os va a quitar tiempo, pues subís la precarga y ya está. Luego los amortiguadores, uno, tiene que ir a juego, por supuesto, con los elementos elásticos. Dos, que absorba bien los baches y que ahí no tengamos pérdida de agarre. Y tres, que no haya tampoco muchas transferencias de peso demasiado exageradas. Es decir, este coche, sobre todo si frenas muy fuerte, es relativamente fácil que pierda apoyo el tren trasero, que tengas que hacer como pequeñas correcciones aunque vayas en línea recta. Eso es un fallo, entre comillas, porque estás perdiendo apoyo, estás perdiendo capacidad de frenado. Y además también tiene que ir a juego, por supuesto, con las alturas. Es un circuito en el que tienes frenada cuesta abajo, tienes frenada cuesta arriba, entonces de esta forma y jugando también con los amortiguadores, sin que encontrar un buen balance que no noto que pierda apoyo ni en una frenada ni en otra, porque la frenada de la 1, por ejemplo, es muy fuerte hacia abajo y luego la penúltima frenada es muy fuerte hacia arriba. Entonces ahí es donde hay que encontrar el equilibrio para que las dos frenadas sean medianamente eficientes. Y luego el alerón trasero yo lo tengo bastante alto, o sea, hasta el 8, teniendo un par de rectas importantes, entonces es una carrera que vais a intuir con mucho tráfico y demás, bajarlo un poquito al 6 incluso o al 5, porque vais a tener más velocidad punta, vais a poder adelantar, defenderos y todo eso. Ahora, si es más para clasificación y demás, yo con el alerón un poco más alto así, estoy bastante más cómodo y noto que el coche es bastante más estable, ¿vale? Así que hasta aquí el reglaje, espero que os haya sido de ayuda. No olvidéis pasaros por Level Up Academy, que ahí tenéis todos los reglajes que queráis, porque si no está el que buscáis, me lo pedís y en 1 o 2 días sale. Y tenéis además infinidad de cursos para que aprendáis a vuestro ritmo, las descargas con plantillas de mote, con plantillas para estrategias de carrera, para parametrizar el coche, para que analicéis los cambios en los reglajes. De verdad es que hay absolutamente todo, tanto para motorsport real como para sim racing. Así que os espero por allí.